Bueno, buenos días. Ya hacemos balance final, no tanto conclusiones como de reflexiones, después de un congreso intenso donde ha pasado mucha gente. Puede haber menos debate, pero tenemos muchas opiniones contrastadas distintas para valorar los cambios que vienen con la Ley 9/2017, una ley que nace también de las inercias. Básicamente lo que hemos hecho es añadir cosas a la legislación de 2007 y algunos de los problemas son problemas que ya teníamos y por eso tenemos una ley muy extensa, muy complicada, muy barroca, como lo fue la ley de 2007. Es decir, que tampoco posiblemente habría que haberse replanteado haber empezado de cero, como, por poner otro ejemplo, se ha hecho en la legislación navarra que se está tramitando, donde han podido llegar a una norma un poco más simplificada que la estatal. Pero dicho eso, la ley es la que es. Los cambios están y entrarán en vigor el 9 de marzo. Una de las cosas que sí que llama la atención, siempre hablamos de datos, y los datos, la verdad es que según cómo se utilizan son distintos. Les pasó al Gobierno de la Nación cuando presentaba el proyecto de ley, donde el ministro de Hacienda dijo que era el 10% del PIB, pero luego intervenía el portavoz del Grupo Popular y con los datos del Ministerio de Economía decía que era el 20% del PIB. Yo creo que estamos más, aquí en este debate, más en el 20% del PIB y lo voy a explicar. Datos de la Comisión Europea para el Reino de España 2017, en contratación pública 13,5%, sector defensa 2,5%, utilities, concesiones 6%. Pasamos del 20% del Producto Interior Bruto, lo cual ya demuestra la importancia que tiene la contratación y la importancia que son los datos. Una reflexión en la que creo que todos estamos de acuerdo es que la Ley 9/2017 tiene una filosofía distinta. Es verdad que se cambia la inercia de una legislación hacendística y hablamos ya, y hemos hablado todos, de estrategia. Han salido documentos ya no solo nacionales, europeos o de Naciones Unidas, que hacen que tengamos que ir hacia una contratación pública socialmente responsable y ambientalmente sostenible y que apueste por la innovación y que apueste también por el fomento de las pymes. Hablamos ya de eficiencia y quiero recordar un concepto que es la eficiencia social. O sea, la visión economicista que se ha utilizado mucho en España con la crisis tiene que ser orillada hacia una visión bien distinta. A mí me gusta resaltar que este cambio estratégico va vinculado, lo ha dicho muy bien el profesor Juli Ponce, al derecho a una buena administración. Según quien lee la ley, es gestor, es controlador, es contratista, vemos las cosas distintas. Percibo a veces cierto miedo al cambio, pero al final las administraciones públicas cuando gestionan, lo explicaba Manuel Arenilla, gestionamos para los ciudadanos. Y la contratación pública es una herramienta muy importante para cumplir con la función institucional y de liderazgo de dar mejores servicios a los ciudadanos. Y la ley de contratos lo que hace es marcar una estrategia distinta que obligará, claro que sí, a los gestores a adaptarse. No negaré que quizás 4 meses de vacatio legis ha sido poco tiempo para tanto cambio que tiene la legislación. ¿Qué apuesta la ley de contratos? Junto a la estrategia hemos hablado de transparencia. La transparencia es quizás la pieza principal de cambio que tiene esta ley y no es formal. Y la transparencia es un valor y que creo que es muy importante en cualquier administración pública, no solo por los problemas de corrupción, no solo problemas de ineficiencia, al margen de la guerra de datos, ahí está, el Reino de España no está en los rankings de la OCDE bien en esos niveles, se puede hacer mejor, la transparencia es un muy buen elemento para hacerlo bien. A mí me gusta cuando juego explicando la transparencia, vayan a leer El Señor de los Anillos y lo que cuesta acabar con el anillo de la invisibilidad. Y el reto es que debemos ser Frodo o la comunidad del anillo o nos sentimos cómodos en la invisibilidad como Gollum. Yo creo que al final el gestor tenemos que mirar hacia adelante, pero mirar más lejos. Miramos a veces muy cerca y la transparencia no hay que verlo como una amenaza, sino como una buena herramienta. Y en ese sentido van cosas que hemos dicho, la publicidad obligatoria en la plataforma y los nuevos procedimientos que son transparentes y por eso han quitado los procedimientos que tendían a la opacidad como el negociado sin publicidad o el contrato menor limitado, que no volverán. Hay gente que dice, pero seguro, pues yo creo que no volverán y nos dan un paquete de herramientas
jurídicas importantes. Herramientas jurídicas donde además tenemos que avanzar en la transición a lo electrónico. Uno de los gaps que tenemos en la aplicación de la contratación pública en España es que vamos muy por detrás en la utilización de medios electrónicos para poder hacer de la contratación pública algo más amable. Si queremos llevar todo al papel, que si nos sigue gustando y con mucha carga, pues difícilmente vamos a hacer la transición del cambio que esta ley nos incita. Yo cuando leo la ley en clave electrónica me parece mucho más amable que si la leo en clave papel. Quizás tenemos que pensar los gestores que a la vez quizás sea el momento de ir hacia allí. En todo caso, la ley, sea buena o sea mala, lo dejo al balance, tiene sus déficits, tiene sus cosas que se han introducido, pero no me interesa tanto que la ley sea buena o mala, sino cómo se aplique la ley. Esto ya lo decía Aristóteles, decía, más que una ley buena es como tener un buen gobernante. En este caso es cómo se aplica la ley. Y allí abre oportunidades. Y esto nos llevará también a una estrategia de profesionalización. Es decir, o cambiamos la estructura organizativa. Dejo una reflexión. ¿Necesitamos más de 20.000 poderes adjudicadores en España? ¿Por qué no hacemos compra conjunta? Nadie puede racionalizar la organización viendo las comparaciones de otros países para gestionar de forma más eficaz con medios más coordinados. Claro, si queremos aplicar una ley tan compleja órgano a órgano en entidades pequeñas, pues posiblemente vamos abocados al fracaso, no por la ley, sino por la propia organización. Esto es profesionalizar. Es también invertir en formación y en capacitación. La formación con la crisis ha sido lo primero que desterraron las administraciones públicas. Yo creo que es un error. Una administración pública, un órgano, tiene personas detrás. Tiene funcionarios, empleados públicos. Invertir en formación y en el mayor nivel de capacitación hará que la aplicación de la ley y de sus reglas y sus principios sean mucho mejor. Y en la profesionalización está también el control. Es decir, la gestión es importante, pero en la gestión forma parte los elementos de control, los controles internos, que son, lo explicaba Elena Hernández, que son una inversión, porque al final una buena política de control de las irregularidades no se previene combatiendo la corrupción, que decía Kaufman, que fue asesor del Banco Mundial en esta materia, sino con mecanismos de prevención. Para eso están los órganos de recursos contractuales, los OCEs, la autoridad independiente se va a crear, donde para que funcionen, y me quedo con una idea que ha dicho Andrés Betancourt, que es muy importante, no basta con que la estructura sea formalmente independiente, que también, sino que las personas sean de antemano independientes y que tengan medios suficientes para poder hacer un control adecuado. Es decir, la experiencia nos debe llevar a mejorar los sistemas y a avanzar hacia una profesionalización, que es capacitación y que es poner en valor también el trabajo que hacen los funcionarios públicos. Es decir, que yo creo que uno de los problemas que también tenemos es que parece que gestionar esto de la contratación pública es algo rutinario y que nadie evalúa, y sin embargo es una estrategia tan importante solo por la movilización de recursos públicos y las consecuencias que sobre las políticas que reciben los ciudadanos tenemos. En todo caso, aquí hay dos posibilidades, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Algunos ven esta ley como una amenaza porque obliga a muchas cosas, obliga a ser más transparente, obliga a más cargas de trabajo, obliga a repensar los procesos. Yo lo veo como una oportunidad, lo veo como una oportunidad, veremos si la podemos conseguir o no, y lo veo como una oportunidad también para recuperar esa idea de buen gobierno que tanto nos demandan los ciudadanos. Al final, nuestra sociedad española tiene cierta desafección ciudadana, yo creo que esto lo hemos percibido todos en distintas intervenciones. Los datos del CIS sobre cuál es la situación de la gestión de la contratación pública y la corrupción en España son los que son, se da percepción, pero la percepción no es buena, y por contraste con los países de la Unión Europea estamos el penúltimo, algo no se hará bien. Al final lo que necesitamos es el Big Bang anticorrupción, y cito las palabras del profesor sueco Rothstein, cuando a principios del siglo XX, en una situación preocupante en Suecia, en lo económico, en la corrupción, desde las élites, desde el convencimiento de la política, desde que con unas nuevas leyes y una inversión en la profesionalización se puede cambiar la sociedad, pues yo creo que esta ley, bien impulsada por los políticos, que son parte importante,
y dando la motivación suficiente a los que hacen de la contratación pública en las distintas partes, compradores, vendedores y controladores, un instrumento para avanzar en ese Big Bang que tanto demanda a la sociedad y que puede hacer que recuperemos la regeneración democrática tan cuestionada en estos momentos. Agradezco a todos los que estáis aquí, habéis estado, el interés por la contratación pública, es un ejemplo de la vocación de servicio público, y agradezco a la Universidad Complutense y a la Universidad de Zaragoza, que han sido los que han liderado institucionalmente esta iniciativa, que creo que ponen también como ejemplo que las universidades tenemos esa función de liderazgo en el proceso de cambio que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias a todos y ya dejo ya el acto de clausura.